Hoy es un día muy especial. Hoy, 24 de abril, tenemos que hablar de lo que pasó en Medio Oriente, en particular en la meseta de Anatolia, en particular por lo que hizo el Estado turco con el pueblo armenio. Nosotros ahora vamos a hablar, a tanto tiempo de que eso ocurrió, 99 años, con Agop Kavakian, que es director del Consejo Nacional Armenio. Mi nombre es Gustavo Abu Arab. ¿Cómo estás, Agop? A mí me dicen el turco, fíjate vos, a mí me dicen el turco, porque cuando los árabes llegaban acá, venían con pasaporte del Imperio Otomano, y precisamente, Agop, quiero contarte que mis abuelos escaparon de allá porque no querían participar del servicio militar en el momento que ocurría la tragedia del pueblo armenio. Buen día, Agop, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muchas personas, digamos, provenientes desde ese territorio, digamos, cuando venían, no solamente armenios, como es tu caso, también sufrieron, digamos. Hoy si vos hablás con descendientes de sirios, de palestinos, de lo que era, digamos, todas aquellas etnias de griegos, de los que estaban, digamos, bajo el Imperio Otomano, sufrieron de alguna manera, digamos, algún tipo de persecución, muerte o pérdida de algún familiar, y por eso, digamos, escapar para otras tierras. ¿Qué pasó en 1915 con el Estado turco y por qué pensás que tomó esa decisión de cometer un genocidio? Bueno, en realidad esto fue como desencadenando diferentes hechos que arrancaron, digamos, a principios del siglo. O sea, 1915, digamos, unos meses después que arranque la guerra, es donde empieza, digamos, el plan, pero, digamos, esto se fue concebiendo varios años antes, y esto tuvo que ver con la decadencia del Imperio Turco Otomano de ese momento, digamos, aquellos, digamos, países que hoy, digamos, conforman en los Balcanes también estaban dentro de lo que era el imperio, y de a poco ellos fueron como teniendo estos aires de liberación, y Turquía, digamos, consideró de que de alguna manera esto, digamos, iba a suceder, o sintió, digamos, el temor de que el pueblo armenio, como otros pueblos también, digamos, los que no se levantaron se iban a levantar. Pero bueno, ante un hecho que no iba a suceder, ellos empezaron a generar un plan de que tenía que ver con el exterminio, o por lo menos el debilitamiento, digamos, de lo que era el pueblo armenio. Por eso, digamos, empezaron a desmembrar lo que era una comunidad, digamos, por eso la fecha del 24 de abril, que tiene que ver la primera deportación y secuestro de intelectuales al interior, digamos, esto fue en Estambul y fue para el interior, digamos, del país, la desaparición de ellos, y desde ahí empezó, digamos, a los hombres los llevaron para la milicia, a las mujeres, a los niños, a los ancianos los deportaron, digamos, por un camino por el desierto del Zor, que es en Siria, un camino, digamos, hacia la muerte, digamos, imaginémonos caminar a través de un desierto, digamos, totalmente inhóspito. Entonces, esto, digamos, fue como la culminación de un pensamiento que ya se venía, digamos, gestando, y también tenía que ver con intereses, digamos, que tienen que ver con la geopolítica. Turquía, digamos, siempre tuvo un plan, y en ese momento, digamos, estos jóvenes turcos que comandaban lo que era, digamos, el imperio, y después se transformó en la república con Mustafa Kemal, tenían la idea de un gran, digamos, imperio panturquista, que era la unión de todas las etnias que provenían, digamos, de los turcos. Entonces Armenia también, en ese sentido, estaba en el medio, digamos, de lo que ellos consideraban, bueno, lo que son los países de hoy, Azerbaiyán, Turkmenistán. Entonces también eso era un plan, y también, como te decía antes, Armenia como que resultaba un pueblo totalmente distinto a la hegemonía que ellos querían mantener. Esto tiene que ver un poco con las causas hoy, digamos, ya lejanas
de lo que fue el genocidio. Gerardo Mazzocchi te saluda, Gop. ¿Qué tal? Buen día. Venido con familiares de otros barcos, pero también venidos por aquellos lares, ¿no? Todos tenemos historia. Todos tenemos historia. La cuestión del genocidio en cuanto a la cantidad de vidas humanas que se perdieron, que se mataron, ¿no? Pero también había un plan de exterminar a toda una cultura en esto, ¿no? Seguramente, o sea, el exterminio tiene que ver con eso, el exterminio tiene que ver con... Esto pasó, digamos, con el Holocausto judío y con otros genocidios que se fueron desarrollando, digamos, lamentablemente en la historia de la humanidad. Es la desaparición, o sea, la desaparición tiene que ver con no dejar rastros, todavía, digamos, hoy van pasando cosas con los cementerios armenios, digamos, como que se van ocultando, se van transformando. No sé si recuerdan que hace muy poco, digamos, había un problema en una de las plazas más emblemáticas del centro de Turquía, de Estambul, y en esa plaza, digamos, abajo es un cementerio armenio, que, digamos, Turquía lo ha transformado. Entonces esto tiene que ver que no queden vestigios, digamos, rastros de que existió, digamos, una cultura y hasta escribir una historia nueva, que eso es lo que hizo Mustafa Kemal después del 21, 22, 23, que es decir que los armenios eran un pueblo nómade, que nunca estuvieron establecidos ahí y que, digamos, era, digamos, simplemente un grupo étnico que pasó, y esto está escrito en su historia. Por eso, si uno habla hoy, digamos, con la gente común de Turquía, no conoce la historia. Tenés que hablar con intelectuales que han investigado, y ellos dicen, obviamente, que los armenios, esto está en la Biblia, digamos, que están asentados ahí desde hace más de 3.000 años. Por eso, digamos, esto... uno cuando le cae hoy al Estado turco de que no revé su historia, de que esto no lo pone, digamos, en una discusión realmente coherente, porque hablar, por ejemplo, hoy yo estaba leyendo las declaraciones de Erdogan, que hablaba de poner una comisión de historiadores. La verdad, es banalizar un poco la cuestión. Una comisión de historiadores a propósito de un genocidio de 1,5 millones de personas. Claro, esa es la respuesta, digamos, obviamente. Si uno lo lee, digamos, un lector común dice, bueno, esto es un avance, porque Turquía, digamos, ya no dice que no existió, de que hubo muertes, y que historiadores revean lo que ha sucedido en esos años. La verdad, y sabiendo cómo son las intenciones del Estado turco en este caso, es, como te decía, banalizarlo, porque, a ver, poner una comisión de historiadores, ¿qué quiere decir? Abrir y empezar nosotros, digamos, los descendientes, ya a 100 años tenemos que llevar las pruebas de lo sucedido. Las pruebas de lo sucedido ya están, o sea, están escritas, están documentadas. Si uno va a Alemania, si uno va a Estados Unidos, si uno va a lo que es Inglaterra, hay, digamos, de más en lo que es testimonios. Lamentablemente ya no quedan sobrevivientes, o sea, un sobreviviente hoy debería tener 110, 115 años, claro, y ya no existe. Entonces somos los descendientes que, con la documentación que tenemos y con los reconocimientos que hay en el mundo sobre este caso, buscamos lo que es la justicia y la reparación. Ahora, hablar de una comisión que se siente a estudiar la historia, la verdad es seguir, digamos, con este cuento de tirar, digamos, para adelante, de estirar en el tiempo algo que está suficientemente probado. Agop, te agradecemos mucho. Te cuento que en unos minutos vamos a seguir con el tema. Sí. Vamos a hablar con Carolina Karagesian. Sí. También le vamos a preguntar a una mujer respecto a esto, pero te pido todas las disculpas. Y te voy a decir que mi mamá tiene 92 años. Se llama Josefa El Hatib. Esta mañana, antes de venir al programa, le hice esta pregunta. Fíjate, ella nació en 1922. ¿Qué le decían sus padres que venían de ese lugar? ¿Y qué se sabía que hacían los turcos con los armenios? Completamente destruidos, matados, asesinados, del más pequeño de un mes o un día de vida hasta el anciano más respetable de la comunidad armenia. 92 años tiene mi mamá, Agop, y te pido disculpas
por hacerte escuchar esto, por todo el dolor que ustedes tienen, pero es un testimonio, como vos decías, que mi mamá haya llegado hasta los 92 años y hoy, en el 2014, nos diga esto, tiene su valor. Seguramente que sí, yo te agradezco tus palabras, y yo lo que quiero decir es que lamentablemente la población es prisionera, digamos, de acciones que tienen que ver con la gente que lleva adelante las políticas, y esto, digamos, hablo directamente del Estado de Turquía. Hoy que que en Turquía, digamos, la población no esté o no sepa la verdad o no quiera ver, digamos, rever su historia, tiene que ver con esa actitud. Hoy nosotros no hablamos de los turcos como población, hablo del Estado directamente. Por eso hoy, por ejemplo, visita a nuestro país un turco, que es un intelectual, que es perseguido, que ha tenido juicios en Turquía por hablar del genocidio armenio. Ha habido un periodista de origen armenio que vivía en Turquía, que también hablaba de esto y fue asesinado en el 2007. O sea, esto tiene que ver, o sea, no hablemos lamentablemente la gente fue, digamos, como una herramienta, esto fue el pueblo kurdo, fueron, digamos, muchos turcos, pero el Estado turco, digamos, que es la continuidad del Imperio Turco Otomano, sigue con esta política, que es lamentable, habla de impunidad, y esto, digamos, nosotros lo que tenemos que transmitir es para que no suceda, o sea, la impunidad lleva a que, digamos, a aquellos otros gobiernos o grupos que intentan, digamos, sojuzgar a otros, lo hagan porque, no, digamos, en su momento no fueron, digamos, lo suficientemente duros o no tuvieron la justicia necesaria para pagar los crímenes cometidos. El mensaje es este, o sea, yo agradezco, digamos, a todas las personas que tratan de difundir esta causa, pero es una causa en general, porque nosotros también hablamos del holocausto judío, también hablamos de la dictadura, hablamos de Ruanda, hablamos de todo lo que sucede en el mundo, porque somos humanos y esto trasciende lo que tiene que ver con las etnias y tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Agop. Hasta pronto, estaremos en comunicación y contá con Aire Digital para lo que puedas contar. Muchas gracias, gracias por el espacio. Haciendo Aire Digital acá en www.laradioenlinea.com